Noches a todos. Hoy, 25 de septiembre del 2019, pues por fin tenemos Ley General de Educación, después de un largo proceso que inició el 12 de diciembre del año pasado con la presentación de la iniciativa de reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que siguió con una serie de foros, audiencias, propuestas, protestas también, y todo tipo de pues manifestaciones y participaciones para pues abonar a la construcción de la reforma educativa. Bueno, hoy empieza a concretarse la segunda fase de esta reforma, que era precisamente la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa. Hoy vamos a hablar específicamente de la Ley General de Educación y qué pasa con educación especial en esta nueva ley. Es importante decir que se había presentado una primera iniciativa para la Ley General de Educación que estaba pensada para ser aprobada el día 25 de julio. Finalmente, esta iniciativa no se discute ni se aprueba para el 25 de julio y pues son las iniciativas que se han estado discutiendo en estos días. El día de hoy, pues ya la Ley General de Educación está lista para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, después de haber pasado por las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y por el Pleno de ambas cámaras. Esperaríamos que para el día de mañana o pasado, pues ya tuviéramos la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial. En este momento se continúa con la discusión de las otras dos leyes, que son la ley para para el sistema de la carrera de las maestras y los maestros y la de la mejora continua de la educación. Bueno, como ya lo habíamos explicado, el dictamen para la Ley General de Educación que se vota y que se aprueba finalmente el día de hoy no es el mismo que se presenta en la primera iniciativa, por lo cual pues es necesario explicar algunas cuestiones. Este dictamen tiene pues cambios importantes con respecto al anterior en lo que respecta a educación especial, también en muchas otras cuestiones del sistema educativo, que bueno, por cuestiones de tiempo y también porque pues algunas disciplinas, modalidades o tipos pues no son nuestra área, pues no vamos a explicar, nos vamos a concentrar específicamente en lo que tiene que ver con educación especial y con inclusión. Con esta Ley General de Educación se abroga la ley anterior que fue publicada y que fue pues implementada en 1993, como la conocíamos, y bueno, desaparece el famoso artículo 41, que era el de educación especial, y todo lo que tiene que ver con educación especial pasa al capítulo 8, que es el de la inclusión educativa. Buenas noches a todas y a todos. Pues como siempre, reciban un cordial saludo desde aquí, desde esta cámara y desde este espacio donde siempre transmitimos, o la mayoría de veces transmitimos. Y bueno, es una realidad que tenemos nueva Ley General de Educación. La anterior había sido publicada en el año de 1993, tiene ya de eso 26 años, si no me fallaron las cuentas, y en aquella ley, ahora ya puedo decir en aquella ley, pues aparecía el artículo 41 sobre la educación especial, que a lo largo del tiempo sufrió o fue objeto de 5 o de 6 modificaciones en el año 2000, en el año 2009, 2 veces, me parece, en el año 2011, en el año 2013 y en el año 2016. Probablemente me salté alguna, pero bueno, no es objeto de explicación en este video. Y como dice Itzel, con esta nueva Ley General de Educación, pues también decimos adiós al artículo 41, que durante mucho tiempo fue nuestro paraguas y fue nuestra guía a los maestros y maestras de educación especial. Y pues a partir de
de que se publique la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, estaremos ubicados en el capítulo 8 de la educación inclusiva. Esto es una situación muy importante porque tiene cambios significativos en relación a la concepción de educación especial que estaba en el artículo 41 de la ley general anterior. Primero, pues quiero explicar como brevemente cuál va a ser la estructura del sistema educativo nacional de manera general. Y este sistema educativo nacional se va a organizar en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Esto viene explicado en el, si no me equivoco, en el artículo 16 de la ley. A ver, no sé si me puedes ir ayudando a rastrearlo, Itzel. Sí, estoy tratando Para ver si no de... para ver que no me vaya yo a equivocar y lo estoy diciendo ahorita de memoria, pero para tratar de precisar, pero bueno, ahorita les aseguro el número del artículo, pero la estructura es esta: tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. De los tipos quiere decir tipo educación básica, tipo educación media superior y tipo educación superior. De los niveles es el nivel que está comprendido dentro de cada uno de los tipos, que de manera específica, pues en educación básica será inicial, primaria, inicial, jardín de niños o preescolar, primaria y secundaria, y los otros pues son medio superior y superior. En las modalidades pues se establecen tres, que es modalidad escolarizada, modalidad no escolarizada y modalidad mixta, de manera transversal en todos los tipos y niveles de la educación obligatoria, y las opciones educativas no están precisadas y se deja abierto a la decisión de cada entidad federativa para responder de acuerdo a las características contextuales de sus espacios pues geográficos y demás características. En términos generales, pues esta es la nueva estructura o la estructura del sistema educativo nacional y corresponde, aquí viene lo más interesante para nosotros de la educación especial, porque a diferencia de la ley general anterior, la publicada en 1993, se retoma la educación especial como un eje transversal que cruza y que articula que está presente en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas de la educación obligatoria. Es decir, que de acuerdo a lo estipulado en esta nueva ley, educación especial no estaría trabajando o no deberá de estar trabajando únicamente para educación básica, escolar, primaria y secundaria, como lo veníamos haciendo, sino que también ahora para fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes y las estudiantes con discapacidad, pues habrá presencia de educación especial en el nivel medio superior y superior. A este respecto, bueno, es el artículo 35, sí, perdón, el que establece esta estructura del sistema educativo. Aparte de esta cuestión de los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, viene aquí una parte muy interesante donde dice que la educación especial buscará la equidad y la inclusión y deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas que establece esta ley. Es decir, como ya lo comentaba Víctor, educación especial se asumiría como un eje transversal de todo el sistema educativo, como una parte del sistema educativo nacional. Menciono esto de que es una parte del sistema educativo nacional porque aunque ya lo era, pues en la disposición de la Suprema Corte del 3 de octubre del año pasado se mencionaba que era un sistema paralelo, pues bien no lo es y nunca lo ha sido. Al establecerse de manera transversal la educación especial, entonces se esperaría que el proyecto CAED, que es el que ofrece servicios educativos a personas con discapacidad a nivel medio superior, pues fuera formalizado y pasara a formar parte de la estructura de educación especial. Bueno, el asunto de la educación especial pues viene referido en otros artículos, en el artículo 7,
en el último párrafo, en el inciso D, me parece que es cuando habla de que la educación será, uno de los caracteres de la educación será inclusivo, y en el inciso D explica de la educación especial de manera transversal. También se habla de la educación especial en el artículo 16, en el artículo 35, y también es muy importante mencionar que se reconoce de manera explícita en la ley para quitarle toda opción a esta situación que planteaba Itzel de la Suprema Corte de Justicia. Se reconoce que la educación que se imparte en los centros de atención múltiple forma parte de la educación básica del sistema educativo nacional. Nosotros sabemos que la educación especial nunca ha sido un sistema paralelo y nunca ha sido discriminador o discriminatorio, porque en términos de la CONAPRED, discriminar significa impedir el ejercicio de un derecho humano, y por el contrario, la educación especial lo que ha buscado es garantizar el derecho a la educación en conjunto de procurar el cuidado de otros derechos como el de la dignidad y el del bienestar. Pero bueno, eso ya. También, pues mencionar que de manera más concreta, los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de esta nueva ley explican ya un poco a mayor profundidad en qué consiste el trabajo de la educación especial y cuál será, pues de alguna manera, su objeto de intervención. Es muy importante que se señala la enseñanza de varios sistemas de comunicación aumentativos o alternativos, entre otras cosas. Y pues también señalar que esto viene a la par con los principios de accesibilidad y de ajustes razonables, con lo cual pues obliga al sistema educativo a que dé respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad de una manera más integral. Es decir, como nosotros hemos dicho, la parte de educación especial pues tiene que responder a las necesidades específicas de aprendizaje, o en otras palabras, a lo que es inherente a la persona, pero es una realidad que también las características contextuales se tienen que modificar para darle mayor respuesta con equidad. También es importante mencionar que en el artículo 64 se elimina el término excepcional que estaba contenido en la iniciativa pasada y que se encuentra en el 18º transitorio de la reforma constitucional. En esta Ley General de Educación ya no se habla de excepcionalidad en el caso de educación especial, y se habla de que la educación especial se va a impartir en condiciones necesarias o en situaciones necesarias previa decisión del alumno, los padres, los maestros y, bueno, todos los involucrados en el proceso educativo. Aunque se define de manera más clara cuál es la labor de la educación especial y se incorpora un sistema de diagnóstico temprano para la atención especializada y la eliminación de barreras para el aprendizaje, falta definir todavía cuáles van a ser los parámetros, indicadores y mecanismos para que se tome esta decisión, o sea, para determinar cuándo es necesario que el alumno esté en educación especial y cuándo no. Entonces, ese es algo importante que resaltar. Los mayores cambios están en el artículo 64. Sí, también otro de los aspectos que es muy importante, que no se mencionaba en la Ley General de Educación de 1993, es que aparecemos escritos los maestros y las maestras de educación especial y en general el personal que trabajamos para educación especial en el artículo, si no me equivoco, es el artículo 65, donde dice que la autoridad educativa federal se encargará de definir los mecanismos y los lineamientos para establecer la acreditación, promoción y certificación del personal que labora para la educación especial. Esto no aparecía en la ley general anterior, la de 1993, y también es un aspecto importante porque se reconoce al personal que trabaja para la educación especial.
También hay otro cambio importante con respecto a la iniciativa pasada. Habíamos hablado de que se había eliminado en la iniciativa pasada el reconocimiento a la formación de maestros de educación especial y se establecía la formación de maestros en inclusión. Bueno, pues en esta iniciativa que ya fue aprobada, se reconoce de nueva manera la formación de maestros de educación especial. Dice específicamente, se considerarán modelos de formación docente especializada en la educación especial que atiendan los diversos tipos de discapacidad. Es decir, que a partir de la entrada en vigor de esta Ley General de Educación, lo que se esperaría o lo que procedería sería el fortalecimiento, el replanteamiento de la licenciatura en educación especial y la abrogación del anexo 15 del acuerdo secretarial 140718, que es el que eliminaba la licenciatura en educación especial e imponía la licenciatura en inclusión educativa. Al estarse reconociendo de nueva cuenta la licenciatura en educación especial, entonces el Estado está obligado a seguir formando maestros de educación especial. Señala este mismo artículo 96 que a lo largo de la que en la formación para maestros y maestras de la educación básica se incorporarán criterios y se incorporarán enfoques didácticos que puedan responder a la educación inicial, pero que también que se relacionen con la educación inclusiva. Es decir, que desde aquí manda las señales de que la educación inclusiva es un trabajo de corresponsabilidad en el que debemos de participar diferentes profesionales, no solo los de educación especial, y como menciona Itzel, se reconoce que sí es necesaria la formación de maestros especialistas para la atención de las necesidades o de las características de las personas con discapacidad. En términos generales, la ley, como queda aprobada, tiene aspectos positivos en relación con la ley de 1993 y con el primer dictamen que se puso a disposición de todos nosotros en el pasado mes de julio. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorarla, luchar para que se mejore, sobre todo porque presenta varias situaciones de lenguaje que están asociadas con las personas con discapacidad de manera incorrecta. Si bien se establece un sistema de diagnóstico temprano, el diagnóstico temprano no se debería de establecer para identificar necesidades, para identificar y eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Por definición, pues las barreras para el aprendizaje y la participación son las características contextuales que son las que obstaculizan o impiden el ejercicio del derecho y para aprender y para participar dentro del sistema educativo. Realmente son asociaciones de conceptos que están articulados de manera inadecuada, de manera incorrecta, pero bueno, la ley ahorita va a tener un periodo de gracia en el que no se le puede modificar nada, pero más adelante tendremos nuevamente que estar buscando que esta ley sea lo mejor posible y sobre todo que se apegue al enfoque de derechos humanos y que pues reconozca muy bien lo que corresponde a la persona, lo que es propio de la persona y lo que no es propio de la persona y que esté en el contexto. Pues en términos generales, la ley tiene grandes avances que son significativos para la educación especial y tiene algunos detalles de visión y de lenguaje, pues que más adelante se podrán ir corrigiendo, ¿verdad? Y pues mencionar y agradecer que ha sido por ustedes a través de sus comentarios, de sus inbox, de sus llamadas telefónicas, pues que también hemos podido construir las ideas que nosotros hemos planteado para que de alguna manera esto tomara una mejor forma. Bueno, no sé si Itzel quiera comentar algo más. Sí, hay dos cuestiones importantes. La primera sería que uno de los cambios que yo veo positivos en esta iniciativa de ley, no nada más en lo que respecta a educación especial, sino en general,
Es que se habla de una formación integral del alumno. Eso quiere decir que ya no se estarían abarcando nada más cuestiones como lectoescritura, matemáticas, ciencias, etcétera, sino que también se estaría enfocando en desarrollar otras habilidades para la vida del alumno. A eso se refiere esta cuestión de formación integral. Es importante que se considere. Se reconoce también el respeto a la dignidad humana, lo cual también pues considero que es un punto favorable. Sin embargo, hay algunas inconsistencias importantes. Por ejemplo, en algunos artículos donde debería de estar escrito educación especial de acuerdo a los nuevos cambios, aparece todavía la palabra inclusiva, no entendiendo a la inclusión como un principio rector del sistema educativo, sino como un sustituto de la educación especial. Queremos pensar que fueron errores de redacción, Falta de tiempo. sí, que lo corrigieron de último minuto, entonces, pero pues ahí están estas ambigüedades. También otra cuestión importante es que en la ley no se menciona la Estrategia Nacional para la Inclusión Educativa, la cual pues está en el 18º transitorio de la reforma constitucional. Entonces, pues eso nos lleva a pensar que no habrá Estrategia Nacional de Inclusión, ya que la estrategia de atención a la primera infancia sí aparece mencionada en la Ley General de Educación, en uno de los transitorios. Y bueno, la cuestión del presupuesto es importante porque aunque la ley nos habla de pues muchas cuestiones que a veces pueden sonar muy maravillosas, pues realmente en la cuestión de los dineros, pues no hay una certeza de que se pueda llevar a cabo debido a la reducción de los presupuestos. Una de las pues áreas más afectadas es el presupuesto asignado a las escuelas normales, que se recorta en un 40%. Y también otro dato importante es que no se le asigna presupuesto al programa para la equidad y la inclusión educativa. Entonces, en este sentido, si es que hubiera una estrategia nacional de inclusión, pues no habría con qué financiarla o pues tendrían que jalar dinero quién sabe de dónde. Bueno, también una realidad es de que en la discusión que hubo ayer entre las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Educación del Senado, se planteó que se le va a pedir al Ejecutivo Federal y específicamente a la Secretaría de Hacienda que modifique la propuesta de presupuesto para el año 2020 y que para que de esta manera vuelva a etiquetar y a crear los rubros que se requieren a partir de la publicación de esta ley. Es decir, que por un lado ya está el proyecto de ley para el ejercicio fiscal 2020, pero el Senado ayer estuvo planteando que se le va a solicitar al Ejecutivo Federal que haga los replanteamientos necesarios para darle el respaldo presupuestal a todo lo que implica esta ley, esta nueva Ley General de Educación. Hay algo importante en el artículo 127, dice que los particulares, ya sean personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa competente, y que las acciones que se deriven de la aplicación del párrafo anterior en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personal de la escuela ni generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares. En este sentido, pues sería como interesante saber de qué manera se va a favorecer a estos particulares que acepten coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas, si supuestamente no van a obtener beneficio alguno. Entonces ahí hay como que algo interesante y algo para analizar, porque pues no está muy claro de qué manera va a funcionar esto. Sí, por supuesto. Nosotros, en lo que nos corresponde a la educación especial, pues sí tendremos que estar como muy agudos, muy a la expectativa de que no se vaya a prestar a negocio esta situación y de que no se vaya a prestar a que las escuelas, por sí mismas las escuelas,
comiencen a dejar en manos de terceros, de particulares, de personas físicas o morales, la toma de decisiones y la orientación de su rumbo. No hay que negar que existen personas con buenas intenciones, con genuina disposición para ayudar, pero no hay que cerrar los ojos de que también existe algo que nosotros le hemos llamado la falsa filantropía. Y eso quiere decir que detrás de las intenciones o de los discursos de ayuda al prójimo o de acciones prosociales existen pues intereses particulares que sobre todo van encaminados al negocio. Sí es importante que pongamos atención en eso, que estemos muy a la expectativa y pues por verte hemos formado una red amplia, una red sólida en la que podemos estarnos comunicando y además pues esta red de alguna manera sí ha servido como mecanismo de atención, por lo menos para el Ejecutivo y el Legislativo, quienes han estado trabajando en materia educativa y de manera concreta en lo relacionado con la educación especial. Sí, también, bueno, como decía Víctor, esta ley tiene varias, pues lo que llamaríamos trampitas en cuestión económica, porque también el artículo 104 dice que se promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financiamiento. ¿Cuáles van a ser estas fuentes alternas de financiamiento? Pues bueno, pueden ser la iniciativa privada, puede ser el endeudamiento, o sea, los préstamos internacionales. De que se estaría abriendo la participación de la iniciativa privada en el financiamiento de la educación y obviamente pues eso no va a ser sin que ellos obtengan algo a cambio. Bueno, entre otros aspectos favorables es que se reconoce que todos los alumnos enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación y no solamente las personas con discapacidad, como se había pues especificado desde el principio, que se asocia a la inclusión únicamente con las personas con discapacidad. También esta ley pues impone varios candados interesantes a las instituciones que imparten educación privada, lineamientos bastante claros sobre inspecciones, sobre reglas que ellos deben de seguir. Entonces, pues también eso ha causado mucha molestia. Y bueno, nada más para finalizar, llama la atención que en uno de los artículos, que en el capítulo que se refiere a la educación indígena, se habla de que se van a realizar consultas transparentes, amplias, cada que se vaya a implementar una nueva medida en educación indígena. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no se habla en la ley de consultar a las personas con discapacidad y a sus familias si es también un derecho que está sustentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Bueno, eso sería como a grandes rasgos estos primeros comentarios sobre la Ley General de Educación. Tenemos ya pues una tablita con los artículos más relevantes y con nuestros comentarios a ellos que vamos a estar publicando pues el día de mañana. Esperamos haber sido claros en estas primeras impresiones y obviamente pues esperando que ustedes también lean lo que se aprobó y nos puedan compartir pues qué es lo que piensan y cómo es que ustedes creen que va a estar funcionando educación especial, ya que aunque sí se establece de manera implícita que hay una transversalidad de la educación especial, no aparece ahí mencionado si es modalidad, tipo, servicio o de qué manera queda contemplada la educación especial. Pues no sé si quieres decir algo más. Bueno, pues nada más despedirme de ustedes. En realidad ya no tengo algún otro comentario. Mandarles un saludo y pues mi gratitud por seguirnos, por ayudarnos a compartir los videos, por retroalimentar nuestras informaciones y nuestros pensamientos, porque de ahí se han generado propuestas que hemos presentado pues en diversos espacios y consideramos que parte de estas propuestas sí se encuentran reflejadas en esta nueva Ley General de Educación. No del todo, no como nosotros las planteamos, pero sí hay indicios y sí hay rasgos
pues de la perspectiva que entre todos hemos formado respecto a la educación especial como parte del sistema educativo nacional. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches.